¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, primer día hábil de esta semana súper corta, una semana con muchos días feriados, pero semana en la cual ya hay reuniones entre los sectores dialoguistas con el Gobierno Nacional, con los enviados del Poder Ejecutivo a este Parlamento. Hablamos del vicejefe de gabinete, José Rolandi, uno de los hombres que siguió de cerca todas las conversaciones, todas las negociaciones en la primera etapa de discusión en la Cámara de Diputados, posteriormente las discusiones en el Senado y nuevamente en este regreso del proyecto de ley bases y del proyecto de ley de medidas fiscales a la Cámara Baja en torno a buscar consensos, acuerdos y construir en definitiva mayorías para el oficialismo en torno a aceptar o no aceptar algunas de las modificaciones que el Senado le hizo tanto a las medidas fiscales como al proyecto de ley bases. Las fechas que se siguen hablando, el 25 de junio para la discusión en el plenario de comisiones, las 3 comisiones de la Cámara de Diputados que ya estuvieron analizando estos proyectos y posteriormente están definiendo si es 48 horas después, el día 27, la sesión en la Cámara de Diputados o directamente una semana después, el día 3 de julio, en el recinto de la Cámara de Diputados, darle el cierre definitivo al transitar parlamentario de estos proyectos. Están teniendo que ya prácticamente estamos en los 6 meses del envío por primera vez por parte del presidente Javier Milei de la ley de bases aquí al Congreso de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fer. Bueno, sí, estos 2 días aquí en la Cámara de Diputados van a estar obviamente marcados por esto que vos contabas, por las conversaciones que se están dando entre la oposición dialoguista, el oficialismo y funcionarios del Poder Ejecutivo y que seguramente va a continuar durante el fin de semana largo, ¿no? Porque es el objetivo del oficialismo, bueno, avanzar en los últimos días de junio con estas leyes definitivamente para así poder el 9 de julio, fecha que han puesto como objetivo en el gobierno, firmar el llamado Pacto de Mayo, que igual va a mantener ese nombre, pero bueno, es la idea, un poco la reveló Guillermo Francos, de poderla hacerlo en la provincia de Tucumán, que nada más y nada menos está, bueno, gobernada por Osvaldo Jaldo, que ha sido uno de los mandatarios, el mandatario peronista que se ha aliado al gobierno. Bueno, este es el objetivo que se ha trazado. Estamos ahora sí viviendo todo lo que tiene que ver con las nuevas negociaciones, sobre todo por los cambios que se dieron en el Senado a las leyes y también algunos artículos que resultaron rechazados y que por estas horas hay una discusión de la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional respecto de cómo va a proceder diputados. Claro, y que me parece que va a ser también uno de los ejes del debate cuando estas iniciativas no solo crucen las comisiones, sino también cuando lleguen al propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. La constitucionalidad o no y la interpretación que haga cada sector político de esta Cámara de Diputados respecto al artículo 81 de la Constitución Nacional. Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Fer? Bien. Bueno, realmente esto que vos decías, ¿no? El primer día hábil de una semana que es breve, donde, bueno, vamos a aprovechar para también darle lugar a diferentes proyectos que han ido surgiendo durante estos últimos días, también observando la ley bases que luego se va a convertir en lo que va a ser este famoso pacto de julio, ¿no? Según algunos números que han estado haciendo también desde el oficialismo, esperando que esto pueda concretarse para esa fecha. Ya lo decíamos, en Tucumán, bueno, todo se está avanzando poco a poco a partir de las modificaciones que vayan a realizar desde diputados y de esa manera también, después de 6 meses de trabajo, de un trabajo en extraordinarias, después que esto se haya vuelto a tratar y finalmente que haya tenido su paso por el Senado y ahora con las respectivas modificaciones en diputados, de continuar con el resto de los proyectos que también son importantes para esta Cámara de Diputados. Bueno, ahí están los temas planteados. Hoy también hubo reunión de comisión. Hoy se reunió la Comisión de Salud. Por lo menos algunos integrantes.
Sí, no, estuvieron representantes tanto del oficialismo como de la oposición. Fue la segunda vez consecutiva que no asistió la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que había sido citada, obviamente, en medio de la polémica y el escándalo que resultó la distribución de alimentos a los comedores. Y también, a futuro qué política alimentaria va a buscar implementar desde su cartera. Esto tiene, dos carriles. Por un lado, la oposición reclamando información de la ministra, que también se la enviaron ya por escrito. Y por otro lado, una cuestión de índole administrativa y hasta reglamentaria en la cual no... hoy surgieron quejas contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, porque no se cursó la invitación de manera oficial por parte de la presidencia, que es el nexo entre la comisión y el ministerio. Esto lo hace Menem alegando que también tendrían que solicitar esta invitación las otras dos comisiones a las que tienen giro los proyectos de resolución que se presentaron para convocar, ¿no?, a Petovelo. Esa invitación no se dio formalmente. Pablo Yetlin, el presidente de la comisión, la envió sí directamente al ministerio, pero no hubo respuesta ni de la presidencia ni de Capital Humano, y hoy por segunda vez no asistió. Se repitió básicamente tanto en el formato como en los discursos lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Donde ahí, el tema obviamente se vuelve a poner en discusión, y desde la oposición hay, por supuesto, reclamos y muchos pedidos, muchas exigencias de información, y desde el oficialismo la defensa hacia lo que está haciendo el ministerio. Bueno, y veremos. La idea de Pablo Yetlin es semana a semana. La semana que viene ya tiene la Comisión de Salud convocada para discutir otros temas, con invitados también, así que es muy posible que el mismo día y a la misma hora más o menos. El martes. El martes, ¿no? Exactamente, martes por la mañana. El martes no presenten nuevamente el pedido para que la invitación a la ministra Petovelo, y a lo mejor 13:30. Es a las 13:30 el próximo martes 25 en la sala 6, donde fueron invitados especialistas y referentes que expondrán sobre las experiencias políticas, buenas prácticas y balances del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Bueno, entonces es muy posible que la próxima semana se deje de lado la invitación a la ministra Petovelo e insistan una semana después, ¿no? Sí. Viendo a ver qué pasa. Una semana después también ya hubo novedades sobre la agenda que va a tener la comisión, porque hoy Yetlin, de la provincia de Tucumán, estamos con Tucumán, Sí. Estos días vamos a nombrarlo mucho, anunció que el próximo 5 de julio la comisión va a buscar constituirse en la legislatura de la provincia de Tucumán, para allí tener una reunión informativa, un debate sobre cómo está funcionando el sistema sanitario, tanto en el sector público como privado, la discusión que siempre hay también en torno al debate, en torno a esa fusión que se puede dar allí. Se va a buscar hacer una reunión informativa ya en una provincia, y como mencionó Yetlin, también en una semana tan importante como es para Tucumán. Claro, seguramente, porque además el 9 de julio, cuando se pueda lograr ese entendimiento del presidente con los gobernadores, con las diferentes fuerzas políticas, aquellas que acompañaron lo que es la sanción de la ley bases y la ley de medidas fiscales, que para la agenda del oficialismo estaría cerrado a más tardar el día 3 de julio, sería la fecha más o menos tentativa como para discutirlo. Una provincia peronista, una provincia de consigno del justicialismo, y que desde el primer día, o desde el segundo, empezó a lograr entendimientos con el gobierno nacional, por parte del gobernador Osvaldo Jaldo. Incluso esos entendimientos llevaron a romper parte del bloque de Unión por la Patria. 3 diputados que pertenecen a la provincia de Tucumán, 3 diputados que responden políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo, se alejaron de la bancada de Germán Martínez y crearon un nuevo bloque, el bloque Independencia. Y esos 3 diputados, en una Cámara tan fragmentada, donde son tan importantes hasta los monobloques, los 3 diputados es una fuerza importante para el oficialismo a la hora de construir mayorías.
no son 3 diputados que están, por ejemplo, en las reuniones que continúan hasta estas horas en la Cámara de Diputados, en la Presidencia, entre los sectores dialoguistas y los representantes del Gobierno Nacional. Ahí está José Rolandi, está María Ibarzábal, también funcionaria de Presidencia de la Nación, destrabando, tratando de acordar también con los diferentes bloques políticos. Ahí no participa el Bloque Independencia. El Bloque Independencia directamente baja al recinto o a la comisión ya con el mandato que desde el punto de vista político baja el gobernador Jaldo. Sí, como aliado directamente, ¿no? Exactamente. De hecho, en algunas comisiones que han tenido algunos temas dictámenes, como los temas de la fórmula previsional en su momento, que ya tiene media sanción, o también algunos proyectos referidos a educación, cuando integran esas comisiones, los representantes del Bloque Independencia firman el dictamen junto a La Libertad Avanza. Claro. Así que es muy clara la postura. La postura, sí. Sí. En cambio, en el Senado, los dos senadores tucumanos, Juan Mansur y Sandra Mendoza, que tanta especulación había en saber qué iban a hacer, ellos votaron en contra en general la ley, los 33 senadores de Unión por la Patria, pero sí Sandra Mendoza votó a favor de el capítulo del régimen de incentivo a las grandes inversiones, al igual que un senador de la provincia de Catamarca, como es Guillermo Andrada, claro. Y también Carolina Moisés de Jujuy, que fue la que más sorprendió. Ella no responde, en definitiva, al gobernador de su provincia, que es de otro signo político, como la Unión Cívica Radical. Pero bueno, ahí también hubo algunos revuelos en las redes, claro, ¿no? Con la postura que tomaron. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a ver qué decían los diputados nacionales. En este caso, Gerardo Huesen de La Libertad Avanza habló sobre la ley Bases de esta manera. Realmente lo miro con buenos ojos, realmente tenemos un gran cuadro político que es nuestra vicepresidenta Victoria Villarroel. Se ha logrado algo importante, a pesar de que ha sido algo medio pírrico, pero creemos que en diputados algunos puntos los podemos llegar a dar vuelta, como el tema de RIGI. Es necesario que la ley se aplique y salga lo más antes posible para que generemos que el presidente tenga las herramientas necesarias para generar las condiciones que así el Estado o el gobierno pueda generar trabajo genuino, o sea, conseguir inversiones extranjeras que se radiquen en el suelo argentino y generar las condiciones óptimas para nuestros jóvenes, para que realmente volvamos a la cultura del trabajo, que creo que es una de las cuestiones más importantes de esta ley. Bueno, ahí están las diferentes voces que tiene el Congreso Nacional, un proyecto de ley Bases que se sigue trabajando. Dentro de los capítulos está el tema de reforma laboral, que la sanción de diputados tuvo modificaciones en el Senado Nacional y el radicalismo es quien lo impulsó aquí en la Cámara Baja. También está viendo a ver cómo queda finalmente, si se aceptan las modificaciones del Senado o se va a insistir con su sanción original. Eso en una parte, pero está también el capítulo de privatizaciones, está por el otro lado, desde el punto de vista del proyecto de ley de medidas fiscales, lo que son los cambios en impuesto a las ganancias, se ha retirado ese capítulo, y también lo referido a bienes personales. Sí, ahí están los temas de base, mayor... Sí, que hay más ida y vuelta. Conflicto, hay más, ¿no? Debate, más conflicto. Claro. Inclusive, los diputados del oficialismo habían dicho que sea como sea, iban a intentar, traerlo nuevamente al debate. Claro. ¿No? Ahora hay que ver cómo se construyen esas mayorías. Exacto. Me parece que los números para el oficialismo empiezan a estar un poco más claros en dos temas centrales: ganancias y bienes personales. Dos temas que son los dos primeros temas que el oficialismo y que el gobierno quiere volver a rescatar. Quiere que de la ley originaria, la ley que sancionó la Cámara de Diputados, se rescaten los dos capítulos referidos a estos dos temas en torno a lo que modificó el Senado Nacional. Y después, con el correr de las horas y de los días, agregaron la discusión también con el tema de las privatizaciones. Los cambios en el RIGI, en el régimen de incentivo a las grandes inversiones,
me parece que por estas horas, por lo menos por estas horas, quedan conformes los diputados, los senadores que lo modificaron y el propio gobierno nacional en torno a esas modificaciones. Pero vamos a ver qué dice la diputada Karina Banfi, diputada del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta de la bancada que encabeza Rodrigo de Loredo. Antes que nada, estoy obligada por la investidura que tengo y por la sensibilidad que me provoca en el cuerpo haber tenido que atravesar el día miércoles una vez más un hecho de violencia inusitada en manos de grupos organizados, deliberados, y que nada tienen que ver con el derecho de protesta o el derecho a manifestarse o cualquier otra persona que pacíficamente puede reclamarle al Estado cualquier cuestión que pueda creer o pueda entender que puedan afectar sus derechos o la vida en el país, en nuestro país, ¿no? Pero lo que a mí me sucedió fue que tuve que revivir lo que viví en el 2017 cuando tratando de sesionar, trataron de impedir, casi te diría que fue un escenario espejo, en donde los diputados salían, se metían en medio entre la gente y la policía, denunciaban después algún tipo de violencia sobre ellos y luego el desmane en la calle, ¿no? Algo que debemos todos repudiar y no aceptar de ninguna manera, teniendo en cuenta que lo que estaba sucediendo en el Congreso no es más ni menos que el fortalecimiento de la democracia, como es el debate público acerca de las diferentes posiciones que tienen los distintos bloques con respecto a una herramienta que en este momento está pidiendo el gobierno para sacar este país adelante después de 10 años que no tiene crecimiento, después de que han cercenado por sobre todas las cosas la economía y el crecimiento económico de todos los argentinos y también los derechos y las libertades, porque han declamado durante más de 10 años el kirchnerismo la proliferación de normas que después o no las implementaban o no tenían el respaldo económico para poder solventarlas y que realmente puedan ser un proceso progresivo de alcanzar un derecho como puede ser el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido hoy lo que estamos haciendo, especialmente nosotros, la oposición dialoguista, y esto lo digo como bloque radical, es buscar ese cambio profundo y reformista que nosotros pregonamos desde los valores que tiene nuestro partido y por sobre todas las cosas que sea bueno, ya que la gente eligió a Javier Milei como presidente para llevar adelante el liderazgo del cambio, tenga las herramientas y lo haga respetando las instituciones y por sobre todas las cosas acompañado por una sociedad que respeta la ley. Bueno, ahí está la diputada Karina Banfi, las discusiones que siguen, repetimos por estas horas, en oficinas de la presidencia de la Cámara de Diputados, en el Salón de Honor. Ahí están reunidos varios bloques políticos, los denominados dialoguistas, con representantes del Poder Ejecutivo. Hacemos un paréntesis a lo que tiene que ver con esta información referida a la ley bases, a la ley de medidas fiscales. Hablamos de otros proyectos, Meli, porque el Congreso viene avanzando con uno de los temas pendientes desde hace mucho tiempo por parte del Parlamento Nacional. Sí, Fer, así es. Hay realmente una preocupación bastante grande. Esto lo vemos reflejado en distintos proyectos que se presentan desde bloques de la oposición, bloques del oficialismo, diputados de todos los colores, respecto a la ludopatía y también específicamente a la ludopatía infantil. La semana pasada se llevaron a cabo varias reuniones de comisiones y uno de los plenarios reunió a la Comisión de Prevención de Adicciones, de Legislación Penal, de Salud y de Comunicaciones e Informática. Eran 4 comisiones debatiendo con especialistas que vinieron a hablar sobre este tema, y también a su vez paralelamente la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes
tuvo otra reunión con la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, donde se abordó el mismo tema, ¿no? Hay realmente mucha preocupación entre los legisladores, como te decía, y ya hay presentados más de una docena de proyectos. Hay 16 proyectos en la Cámara de Diputados y 7 proyectos en el Senado para de alguna manera intentar, tener una ley integral respecto a la ludopatía. En lo que tiene que ver con lo que afecta a niños, niñas y adolescentes, bueno, hay otros proyectos específicos y entre ellos hay uno que fue uno de los primeros en presentarse, de la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, que bueno, un poco lo que busca es atender en la prevención, la concientización, la asistencia y el tratamiento de la ludopatía, que está definida como un desorden de conducta caracterizada por la obsesión y o compulsión de jugar y de apostar. Lo que hace este proyecto es que está enfocado en los juegos de apuestas online, que lo que hablaban los especialistas es que, bueno, se ha agudizado sobre todo a partir del avance, por supuesto, de la tecnología. Hablan de una pandemia silenciosa a través de la cual, en el contacto simple de un niño con el celular, que ya el celular lo empiezan a utilizar a los 9, 10 años, tiene obviamente una forma muy rápida y muy fácil de acceder a distintas plataformas de juegos que, de alguna manera lo que hacen es ya desde muy temprana edad ingresar en este universo. El proyecto también habla, por supuesto, entonces de esta detección temprana que tendría que darse a partir también con un rol importante, ¿no?, en lo que tiene que ver con la educación y en las escuelas. Una terapia de rehabilitación que también involucre a las familias en esto. Y capacitaciones educativas y sanitarias, obviamente teniendo en cuenta el entorno donde circulan los más chicos, ¿no? De hecho, en estos plenarios escuchábamos muy interesantemente que hablaban algunos estudiantes de secundarias que decían que los recreos de alguna manera se habían transformado también en un momento para que los jóvenes estén apostando mientras no estaban en clase, ¿no? También, otro dato que se dejó que me pareció muy llamativo es que 11,4 millones de argentinos están registrados en casinos virtuales. Esto es casi un cuarto del porciento de la población. Claro. Es un montón. Y cuando hablas de las recaudaciones que se esperan para estos próximos años, ni te digo, en dólares es realmente un montón de dinero. Así es, las recaudaciones y también las cifras millonarias de publicidad, ¿no? Que es otro tema que está incluido. Exactamente, es otro tema que está incluido en los proyectos porque, esta publicidad que de alguna manera los chicos la tienen por todos lados, ¿no? No solo cuando ingresan a la plataforma en sí, sino a través de las redes sociales. Lo que plantea este proyecto son campañas desde el Ente Nacional de Comunicaciones y se dice que la autoridad de aplicación tendría que ser el Ministerio de Salud en conjunto, en este momento, Secretaría de Educación. Y creo que tenemos una placa más. También busca que el ingreso a las plataformas sea a partir de los 18 años y que esto de alguna manera se haga a través de una identificación digital, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera se podría corroborar esto? Obviamente dispone la creación de un registro al cual tendrían que obligatoriamente implementar estas plataformas. Y también se prohíbe la publicidad inducida a niñas, niños y adolescentes. Esto me hace acordar un poco también a la ley de etiquetado frontal de alimentos, porque lo que se busca es que justamente esta publicidad no tenga incentivos a través de, deportistas, personajes famosos, influencers, que fueron los más apuntados también en el plenario en el que hablaban los especialistas. Que de alguna manera sean figuras destacadas que obviamente convoquen y llamen y atraigan la atención de los más chicos, ¿no? Y otra de las cosas también de alguna manera para
impedir el ingreso de los menores a estas plataformas es, los medios de pago también, porque se hablaba de las billeteras virtuales a partir de los cuales los niños a los 13 años ya pueden tener acceso. Bueno, Marcela Campagnoli en su proyecto lo que dice es que el único medio de pago que se acepte sean las tarjetas de débito bancarias, porque de esa manera tendría que ser alguien mayor de edad, por supuesto, utilizándola. Son algunas de las propuestas entonces que hay en torno a este tema que ya se ha empezado a tratar aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien, gracias. Meli, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar de la agenda que tiene la Cámara de Diputados, más pensando en mañana, pensando en la próxima semana. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una semana en la cual siguen las reuniones en torno a definiciones respecto a el proyecto de ley bases y al proyecto de medidas fiscales por parte de los sectores dialoguistas. El gobierno es con quienes está entablando conversaciones desde un primer momento en torno a la construcción de mayorías. No habla ni con Unión por la Patria de Germán Martínez, ni tampoco con los representantes del bloque de Frente de Izquierda. ¿Por qué? Porque ambas bancadas, Unión por la Patria y Frente de Izquierda, ya han adelantado también desde un primer momento que están en contra, en general y en particular, respecto a ambos proyectos, a ambas iniciativas. Todavía Unión por la Patria no definió qué hacer con las modificaciones que el Senado le introdujo a los proyectos de ley bases y al proyecto de medidas fiscales. Pero en principio van a rechazar, como han rechazado desde un primer momento, el proyecto de ley o ambos proyectos de ley, como también lo hizo con el DNU 70/2023, que son en definitiva las primeras medidas y medidas centrales del gobierno del presidente Javier Milei. Desde Unión por la Patria, quien habló respecto a la ley base fue Carlos Heller, diputado que integra la Comisión de Presupuesto y que durante muchos años, muchos periodos parlamentarios fue presidente de esta Comisión de Trabajo. Carlos Heller habló con DTV de esta manera. Si uno hace una rápida historia, hay que acordarse de que este proyecto empieza con su primera versión, que el oficialismo retira del tratamiento cuando, después de que se aprueba en general, se empieza a tratar en particular y empiezan a perder las votaciones. Y ahí retiran el proyecto y después viene la segunda versión, que el diputado le da media sanción y que es lo que va ahora y lo que ahora trató el Senado.
En el Senado se hicieron algunas modificaciones y además se rechazaron algunos capítulos de manera integral, totalmente. Quiero detenerme un poquito en este punto, Alma, porque este va a ser seguramente un tema controversial. Exacto. Yo formo parte de los que pensamos que los capítulos que fueron rechazados por el Senado se cayeron. Y para esto me fundamento en una cosa muy sencilla. Yo no soy abogado, pero si el Senado rechazaba en general, el proyecto se caía. No puede ser distinto si rechaza un capítulo en particular que quede aprobado por una sola Cámara, porque sería un absurdo y una contradicción con lo que dice el artículo 81 de la Constitución Nacional, que dice que habla de tres cosas, habla de corregir, de adicionar y de rechazar en cuanto a los roles de la Cámara Revisora. Sí. Y entonces en este caso, cuando la Cámara Revisora rechaza, automáticamente esos capítulos se cayeron. Por lo tanto, en mi opinión, la moratoria previsional, impuesto a las ganancias y bienes personales se cayeron y no deberían poder ser tratados en el curso de este año legislativo. Lo que la Cámara de Diputados va a hacer es revisar las cuestiones que el Senado modificó. Y en ese caso la Cámara de Diputados tiene el atributo de sostener su versión anterior, lo que aprobó la Cámara de Diputados, o aceptar la modificación que le está proponiendo el Senado. Esto pasaría la Cámara de Diputados no puede volver a introducir modificaciones, porque hay un criterio, Cámara de Origen y Cámara Revisora. Entonces, a mi juicio, lo que tendrá que hacer ahora Diputados es tratar aquellas cuestiones en las que el Senado introdujo modificaciones. Por ejemplo, y allí podrá insistir con su planteo original, si obtiene la mayoría necesaria, o aceptar lo que resolvió el Senado si no obtiene la mayoría necesaria. Bueno, ahí está Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria. Un tema y un planteo que sin lugar a dudas va a llegar al momento cuando se discuta en el plenario de comisiones y mucho más cuando se discuta en el recinto de la Cámara de Diputados qué hacer con estas modificaciones que le hizo el Senado Nacional. La interpretación jurídica, la interpretación constitucional del artículo 81 va a ser uno de los temas centrales también en la discusión del proyecto de ley bases y el proyecto de medidas fiscales. Sí, algo que sin dudas va a traer polémica y bueno, si se avanza, obviamente como tiene intención el oficialismo en insistir con las versiones originales que salieron de la Cámara de Diputados el 30 de abril, bueno, sin dudas va a haber alguna presentación judicial seguramente porque ya hay, de hecho, hoy se dio en las redes también una discusión ahí bastante caliente entre el jefe de la coalición cívica, Juan Manuel López, y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que siempre él está de alguna manera siendo consultado también por estas cuestiones. Bueno, se cruzaron bastante picante en las redes. Porque, bueno, por un lado tenés, obviamente, gente de la oposición dialoguista que está en sintonía con lo que plantea el oficialismo de que se puede insistir con la media sanción de diputados. Y, bueno, hay un grupo ya, como por ejemplo el grupo más díscolo de la UCR, el diputado Fernando Carvajal, que él salió a decirlo inmediatamente un día después de la sesión, en línea con lo que está planteando Andrés Gil Domínguez y lo que está planteando Unión por la Patria. El caso de Fernando Carvajal, como antecedente laboral del diputado, es que fue juez federal en la provincia de Formosa, ¿no? Exacto. Y está hablando de la no constitucionalidad de por parte de la Cámara de Diputados de insistir con aquellos artículos que fueron retirados antes de empezar la discusión. Tengo acá
el artículo 81 de la Constitución, del cual se está hablando y mucho, y se va a hablar y mucho en los próximos días, que tienen que ver con la segunda parte, que habla sobre las autoridades de la nación, el capítulo 5, que es sobre la formación y sanción de las leyes. El artículo 81 de la Constitución dice: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, que es lo que planteaba Carlos Heller respecto a si no se analiza o fue rechazado por una de las cámaras durante un año parlamentario, no puede analizarse. Y por el otro dice que ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayorías absolutas de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción original con el voto de las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Esto es lo que plantea la Constitución Nacional. A partir de eso, hay diferentes interpretaciones respecto al artículo 81. Hay un acta que plantearon en el año 1995, un acta resolución firmada por el Congreso, firmada por los presidentes de ambas cámaras de ese momento, Alberto Pierri presidía la Cámara de Diputados y Carlos Rucauf la Cámara de Senadores, donde hacen también una interpretación respecto a que la Cámara Revisora puede analizar aquellos capítulos o aquellos, en definitiva, artículos que hayan modificado la Cámara Revisora, ¿no? Es decir, que la Cámara de Origen puede llegar a modificar, claro, o a analizar esos capítulos. Sí, el tema ahí también sobre esa primera oración que tiene el artículo 81, que habla de un proyecto totalmente desechado. Claro. De allí se agarran, por ejemplo, la secretaria del bloque radical, Soledad Carrizo. Ella el fin de semana hizo un posteo en sus redes donde dice, bueno, la Constitución habla de el proyecto totalmente desechado, no dice desechado artículos, desechado capítulos, claro, como es en este caso, ¿no? Y también habla de, bueno, de las correcciones o de los agregados que haga la Cámara Revisora. Claro. Y por el lado de Fernando Carvajal, por ejemplo, lo que plantea es, sí, sobre las modificaciones la Cámara de Origen puede aceptar o rechazar lo que hizo la Cámara Revisora, pero sobre algo que ya directamente se quitó, no se puede. Claro, porque en definitiva no lo estuvo tratando esa Cámara. No es que ni lo rechazó, directamente no lo trató. Claro, no, y no, sí, lo trató, pero en definitiva lo devolvió sin ese contenido. Claro. Ahí hay una discusión que bueno, que es la que se está dando. Estamos con 2 bibliotecas y veremos qué sucede, porque la Libertad Avanza lo confirman sus funcionarios, sí, sus diputados. Van a buscar que se puedan reinstalar, sobre todo en el paquete fiscal, claro, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la recaudación, el impuesto a las ganancias es lo que tiene que ver con la recaudación, la restitución para la 4ª categoría. Bueno, ellos quieren que eso salga. Claro, bueno, son los puntos centrales que está el gobierno reclamándole al Congreso Nacional, y para eso está trabajando en la construcción de mayorías con los sectores dialoguistas de esta Cámara de Diputados. En la mañana de hoy, como es habitual, hay conferencia de prensa del vocero presidencial. Manuel Adorni habló, de, entre otros temas, del proyecto de ley bases también, habló de los sucesos en la plaza
en el momento en el cual se discutió por parte del Senado el proyecto de ley bases y los incidentes que hubo, pero también habló de lo que fue las conversaciones de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, las estimaciones que ha hecho siempre el Fondo Monetario, como cualquier otro organismo multilateral, por supuesto que no nos corresponden y que no las hacemos nosotros. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí las respetamos y de hecho las he mencionado, no es la primera vez que las menciono, digo, las he mencionado, incluso he mencionado del Banco Mundial también, lo que no quita que son proyecciones de terceros. Una vez creo que con vos incluso hablamos de alguna declaración que hubo del fondo de fechas sobre el levantamiento del cepo. Bueno, efectivamente son cuestiones que corren en este caso del propio organismo, pero sí con entusiasmo. Digamos, el presidente tuvo 3 encuentros con Kristalina Georgieva en el marco del G7. Por supuesto, una fue la reunión bilateral propiamente dicha y después ha tenido 2 encuentros informales. Y lo cierto es que en todas el Fondo Monetario mostró, bueno, Kristalina Georgieva como titular del fondo mostró optimismo por lo que ocurre en la Argentina. Bueno, imagínate, el Fondo Monetario, si con alguien hemos sido incumplidores seriales, fue con el Fondo Monetario a través de nuestros últimos 60 o 70 años de relación con el organismo, y ver cómo se van cumpliendo las metas y cómo nos encaminamos a un nuevo acuerdo, por supuesto que es prometedor, y por fin respetar, no solo cumplir con las metas propiamente impuestas o marcadas en el acuerdo original que estamos rediscutiendo, sino también cuestiones bastante básicas para la sostenibilidad de la economía de un país, como es en el caso de Argentina el superávit fiscal. Así que la verdad es que más allá del número y de que haya una baja en la previsión de la inflación anual, que bajó, entiendo, del 150% al 140%, más allá de ese detalle numérico o de el impacto que va a tener la actividad este año en virtud de la corrección que estamos haciendo, no son más que números, y lo interesante me parece es que el camino es el correcto y que todos coincidimos en que ese norte que estamos buscando es efectivamente el correcto. Bueno, ahí está el vocero presidencial, Manuel Adorni, la conferencia habitual que brinda en Casa de Gobierno todas las mañanas. Hablamos de proyectos y hablamos de un proyecto, Lourdes, que tiene que ver con la transparencia. Exactamente, con la transparencia, con esto que ya se viene trabajando hace algún tiempo, por ejemplo, cuando el presidente Javier Milei en su momento, cuando era candidato en realidad a presidente, pero que aún ocupaba su banca como diputado, de sortear, por ejemplo, la dieta, que la dieta en este caso era el sueldo que percibía como diputado en ese entonces. Bueno, ¿qué es lo que pidió una diputada del oficialismo de la provincia de Mendoza? En este caso estamos hablando de la diputada mendocina Mercedes Llano. ¿Qué es lo que dijo esto? Que puntualmente se dé transparencia a aquellos que ocupan cargos públicos, los sueldos del Estado, o sea, hacer públicos lo que son los sueldos del Estado, pero no solamente lo de los diputados, o sea, no solamente del Poder Legislativo, sino que también esto llegue al Ejecutivo y al Poder Judicial respectivamente. Así se da una visualización rápida y unívoca, quiere decir que, bueno, aparezca, por así decirlo, con nombre y apellido, cuánto cobra, qué puesto ocupa. Bueno, más transparencia a la hora de mostrar las cuentas del Estado, vamos a decir, y los números que maneja el Estado y que manejan los funcionarios, las personas que están ocupando un cargo público. Algunas de las cuestiones que propone, por ejemplo, es modificar el inciso D del artículo 32 de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y con esto el espíritu del proyecto es el de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública en consonancia con estándares internacionales definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El objetivo también es que los organismos públicos nacionales
comprendidos en la ley deberán, y atente a esto, publicar nombre, apellido completo en sus remuneraciones, con sus remuneraciones brutas, remuneraciones netas, viáticos, honorarios, jerarquías, cargos, dedicación horaria y si perciben asignaciones o remuneraciones especiales. Además, se aclara que la forma de publicar estos datos en la página oficial deberá permitir una visualización rápida y unívoca. Esto quiere decir que sea de fácil lectura para cualquier ciudadano, para cualquier persona. Bueno, este es uno de los proyectos que ya forman parte, ¿no?, de la mesa de trabajo de los legisladores nacionales, el tema de la búsqueda de transparencia. Hay otros sectores, por ejemplo, la coalición cívica muchas veces ha hablado de avanzar con estas iniciativas también tendientes a darle transparencia a la función pública. Hay se está hablando acá de modificar una ley específica. El Senado Nacional, por lo menos hasta hace un tiempo, tenía colgado en su red oficial quiénes son cada uno de los agentes, la planta permanente, la planta transitoria, sus remuneraciones, las categorías. Sí. Ambas cámaras tienen eso, ¿no?, en la página web. Sí. La escala salarial se puede acceder, digamos, de alguna manera fácilmente, y está toda la nómina de empleados. Ahora, no están cargados las dietas de los legisladores. No, y de hecho hoy hay noticias. Tiene que estar, a ver, eso depende de cada legislador. Sí. Podría ser. Y de hecho hoy hay noticias respecto de este tema, ¿no?, de las dietas. Porque recordemos que las dietas estaban congeladas en diputados desde fines del año pasado. Una discusión que, bueno, el oficialismo cuando se dio un 30% de aumento porque estaban en ese momento enganchadas con las paritarias a fines de febrero, salió una resolución por la cual Victoria Villarruel y Martín Menem daban marcha atrás con ese aumento. Luego los senadores avanzaron por su parte con eso. Y finalmente, durante estos días, los primeros días de junio, desde la presidencia de la Cámara, bueno, se confirmó que iba a haber un incremento en las dietas. No se precisó cuál iba a ser el porcentaje, pero sí que iba a ser en 3 cuotas. Claro. Y lo que se conoció en las últimas horas fue que los legisladores recibieron un monto de 750.000 pesos este mes, pero no está especificado en concepto de cuáles van a ser los próximos aumentos en los próximos 2 meses. Pero bueno, esta es información que ya se conoció de alguna manera entre los periodistas, chequeando, ¿no?, con los propios legisladores. Exacto. Porque como vos decís, no es algo que esté público el tema de las dietas que tienen los senadores y los diputados. Y siempre que circula algún que otro recibo por las redes es porque, bueno, de alguna manera se filtra a la prensa, algún diputado lo comparte. Bueno, claro, y los montos también, porque, por ejemplo, en su momento lo conocíamos los montos de la dieta porque Milei rifaba. La sorteaba. Martín Menem también la sortea. Claro, Martín Menem también. Sí. Y hay otros diputados también de La Libertad Avanza que hacen lo mismo. Bueno, y lo que también a veces no trasciende es que hay legisladores que donan también, parte de su dieta. Exacto. Pero bueno, no sale tan, de alguna manera, no lo publican. Bueno, algunos de los firmantes para cerrar de este proyecto son, Gerardo Juesen, Emilio Orozco, Oscar Sago, Facundo Correa, por supuesto todos los varios miembros de La Libertad Avanza, Lila Lemoine, también Nadia Márquez, Mayoraz, entre otros. Bueno, ahí La Libertad Avanza va a tener que empezar a trabajar en la comisión respectiva, en la construcción de mayorías. Ahí, por lo que nos dice Lourdes, solamente a la diputada Llano lo está acompañando su bancada, que no alcanza. Necesita que se comprometan más bloques, más diputados nacionales, para que el proyecto, en definitiva, llegue al recinto y sea una importante discusión también sobre estos temas, para darle mayor transparencia, en definitiva, también al Congreso y a los otros poderes, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial también, principalmente, que es bastante reacio a dar a conocer sus ingresos y sus egresos. Llegamos al final del análisis del día de hoy. Lourdes, gracias. Gracias, Fer, un placer.
Meli, gracias. Gracias, hasta la próxima. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue El Análisis por aquí por DTV y nos estamos reencontrando. Gracias. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin